Ahí estamos. Bien, buen día. Bueno, vamos a comenzar con la segunda unidad que tiene este texto, que es el Sampieri, que para ustedes es una guía de referencia de lo que les estamos dando. Igualmente recuerden que siempre la bibliografía hoy en día abunda. Fundamentalmente vamos a ver este concepto después, ¿sí? Y hay muchos textos y hay muchos autores que también les pueden ayudar para poder entender estos conceptos. ¿Qué es la idea? Es decir, a ver, ¿cómo surge esto? Ustedes piensen que, yo cuando estaba pensando en la charla, me abstraía justamente de cómo incorporar este concepto a nuestra vida, ¿no? Ustedes fíjense que es innato en el hombre el tratar de conocer, el de ser curioso, es lo que nos llevó a tener hoy en día, eh, fundamentalmente toda la tecnología, y cómo ha avanzado en estos últimos, prácticamente estos últimos decenios, ¿sí? O sea, si uno comienza a pensar en la naturaleza del hombre y cómo hemos forjado desde que hemos sido sedentarios y que hemos establecido civilizaciones, hasta el concepto, si uno empieza a buscar un poquito de historia de la ciencia, a partir del siglo XVII, XVIII, cómo empiezan los primeros descubrimientos del mundo físico, después cómo la química comienza a soslayar justamente todo este campo, y luego la medicina, ¿sí? La medicina, yo creo que es uno de los bastiones que a partir de prácticamente del siglo XX es el que ha avanzado en forma exponencial, ¿sí? Y creo que ha avanzado también junto con la tecnología. Las dos han hecho incursiones en esto de la idea, cómo el hombre, por ser curioso por naturaleza, ¿sí? Por tener yo siempre digo esto, que la única herramienta que tenemos los seres humanos es el razonamiento, no tenemos otra. No tenemos ninguna forma de protegernos del medio ambiente y de poder subsistir, que no sea justamente la forma de poder pensar, la forma de poder abstraernos de la realidad y poder conjeturarla en cómo podemos entenderla, cómo podemos comprenderla y cómo podemos manejarla, ¿sí? Ahora, ¿qué es la idea? ¿Sí? ¿O qué es una idea? Cuando uno piensa en algo, cuando uno trata a veces de vislumbrar, no sé si les ha pasado alguna vez cuando han hecho algún ejercicio, por ejemplo, de física, de matemáticas, de química, que a veces nos pasa que en algún momento ese ejercicio no llega a una resolución, no podemos, decimos, no, ya no sé cómo poder avanzar porque esta integral o este problema de química no lo puedo resolver. Y tal vez nos fuimos a dormir, a la mañana nos levantamos despejados y lo tomamos con otra celeridad. Y uno dice, pero acá estaba, este era el método, o este era el camino por el cual puedo resolver este ejercicio. Y eso en realidad es una idea, es algo que se nos da porque justamente a nivel neuronal se establecen ciertas relaciones. Nuestro cerebro, ustedes recuerden que comienza a tener conexiones neuronales desde que somos embriones, y cuando de alguna manera nos presentan el mundo, ¿sí? Comenzamos a explorarlo. Y esas conexiones se empiezan a sumar y cada vez son más. Y cada vez esas nuevas conexiones, esas nuevas sinapsis, hacen de que se nos pueda formular esta representación mental. Esto que o sea, es algo que, como dice ahí, puede ser real o imaginario, puede ser algo que se nos ocurra y algo que tratemos de pensarlo para poder llevarlo a cabo. Y esa es yo creo que la función del investigador. Cuando uno investiga, en realidad vamos a ver que capítulo siguiente, cuando hablemos justamente del planteamiento del problema, ahí vamos a verificar que en el planteamiento del problema, la idea es el primer eslabón, es el primer escalón que tenemos que subir antes de plantear un problema. La idea tiene que ser algo que nos llame la atención, que nos motive. Por eso, fíjense que llega después de ¿qué? De la observación. Si la idea llega después de haber observado algo, de tener en la mente justamente
un principio que es ese pensamiento que nos dio esa chispa que luego va a hacer que nos dirijamos a buscar el material, tratar de ver cómo podemos resolver ese problema o cómo podemos llevar a una conclusión, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Por eso fíjense que dice noción elemental o conocimiento general de algo. Es decir, normalmente la idea surge a través de una experiencia previa, ¿sí? Porque fíjense que hay algunas frases que están extraídas de autores. Las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. Es decir, vamos, por ejemplo, a los primeros modelos atómicos, ¿sí? Si uno se pusiera en el modelo de Thomson era una esfera rígida de carga positiva con las pasas inmersas, ¿sí? Como si fuera un budín, pero era una esfera rígida, impenetrable, indivisible, y sin embargo, Rutherford rompe con este modelo, o sea, rompe con un paradigma de que en gran parte, ¿sí?, del átomo es espacio vacío. Y esto justamente no es una idea nueva, porque ya los científicos tenían conocimiento de que el átomo tenía cargas positivas, cargas negativas, pero sí es novedosa, porque ahora de un átomo rígido a un átomo en donde gran parte es vacío y las partículas alfa lo pueden atravesar, esto cambia justamente una visión. Es decir, no es algo nuevo, pero es algo novedoso. Es algo que nos cambia, es algo que nos lleva a poder seguir trabajando sobre ese sistema y poder irlo. Es como, no sé si alguna vez vieron cómo se forja una katana. ¿Saben lo que es una katana? ¿Tienen idea? Alguien que me pueda decir, si no, pónganlo en el chat, si no quieren hablar. No. ¿Mm? No. ¿Una Bueno, espada? ¿Qué tipo de espada? es un Una ¿Una tipo, espada sí, un sable japonesa? en realidad, ¿sí? Es un tipo de sable que tiene una forma muy particular, porque no es un sable común, sino que tiene una forma en la cual, ¿sí?, cuando se forja, si ustedes vieran cómo se forja, es como si fuera un pequeño ladrillo en donde se le va golpeando, se lo va forjando y se lo va llevando a plasmarlo en un sable que en realidad no corta por... Ustedes han visto películas que son a veces muy artificiales, pero la katana no corta por el filo solamente, sino por la forma que tiene la hoja. Es una de las espadas, ¿sí?, uno de los sables mejor, ¿sí?, diseñados en el arte de la guerra. Y fíjense que esto surge a través de una idea, porque es una necesidad, combatir. ¿Combatir con qué? Y con armas. ¿Qué tipo de armas? Armas de fuego no había. Entonces, el combate era cuerpo a cuerpo. ¿Qué había? Sables, ¿sí? Katanas. Los samuráis tenían dos katanas, una katana larga y una katana más corta, ¿sí? Y fíjense cómo el hombre comienza de alguna manera a forjar a través de un bloque de metal una idea, la idea de algo que le sirva para poder, ¿sí?, pelear, para poder de alguna manera enfrentarse a un enemigo. Y surge a través de una idea, de un pensamiento, ¿sí? Y esto también en la ciencia nos ha llevado, como les dije recién, a elaborar lo que dice ahí, teorías. Teorías que solucionan problemas. Por ejemplo, si yo les dijera, vamos a nivel médico, ¿sí?, si yo hablara de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? ¿Cuál es la enfermedad que tenemos hoy en día de transmisión sexual que desde los años 80, 1980 en adelante, ha sido un efecto pandémico, ¿sí?, y justamente todavía es una enfermedad que no tiene solución, una solución, digamos, a nivel de vacuna? ¿Cuál es? ¿El SIDA? El HIV, ¿sí? La Sí. HB. Ojo, SIDA, cuando ustedes dicen SIDA, el SIDA se da como un síndrome de inmunodeficiencia adquirido cuando el paciente ya tiene ciertas características como, por ejemplo, ¿sí?, hoy en día, ¿sí?, se los monitoriza a través de la carga viral y el recuento diferencial de linfocitos CD4 y CD8. Ese paciente ya tiene SIDA, tiene síntomas que hacen de que la carga viral sí aumente y que el número de CD4 disminuya, ¿sí?, de una forma dramática.
Y eso hace de que el paciente ya tenga, ¿sí?, signos de que hay una alerta a nivel orgánico de que puede, ¿sí?, sistémicamente tener cualquier patología que lo va a llevar a un desenlace fatal, ¿se entiende? La enfermedad, sí, es transmitida por un virus, el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Está claro esto? Pero fíjense cómo esto ha hecho que a nivel de la ciencia se siga investigando cómo poder llegar a una, ¿sí?, calidad de vida mejor para el paciente o a directamente poder prevenirnos de la infección por HIV. ¿Se entiende esto? ¿Está claro? En los años 80, cuando esto recién se descubrió, ¿se sabía del virus? ¿Sabíamos que el virus existía? ¿Qué les parece? Ustedes no habían nacido seguramente, pero deben haber leído. No, no se sabía. No se sabía, ¿sí? La enfermedad se le dijo, se la rotuló como peste rosa por el sarcoma de Kaposi, ¿sí? Era más, digamos, había un grupo etario que era la población homosexual, que era la que más casos iban apareciendo, pero después la población heterosexual también empezó a sufrir de la enfermedad por HIV. Y hoy en día, sí, a pesar de que tenemos una cantidad de fármacos que evitan de alguna manera la proliferación del virus en sangre, todavía no llegamos a poder evitar la infección por HIV. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿cuál sería la idea para el investigador en este caso? ¿Qué les parece? Si yo tuviera los recursos monetarios, ¿cuál sería mi idea en este momento para tratar de focalizar este problema? Porque el problema está. ¿Cuál sería la idea? Erradicar ese problema. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo lo erradico? ¿Cuál sería la mejor forma de erradicarlo? Con una vacuna. Con una vacuna. ¿Está claro? Como ocurrió con la viruela, por ejemplo. ¿Hay viruela en el mundo? No. Está erradicada. ¿Sí? Poliomielitis hay en el mundo, muy pocos casos. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente porque hubo dos vacunas, la vacuna Sabin, la vacuna Salk, la Salk es la vieja, la Sabin es la nueva, que son las que de alguna manera nos protegen contra el virus de la poliomielitis humana. ¿Se va entendiendo el concepto? Entonces, esa idea es la que lo mueve el investigador. Que la idea puede ser para cualquier tipo de trabajo, ¿sí? Y cualquier tipo de enfoque, ya sea cualitativo o cuantitativo. Por ejemplo, vamos a suponer, a mí me pasó algo hace unos años. Yo doy química en varias cátedras, ¿sí? Y en distintos niveles. Y me pasó que en realidad, si yo me ponía a tratar de ver en los exámenes y en los parciales y en el contexto qué es lo que fallaba, y yo me hacía la pregunta, ¿es química lo que falla? ¿Qué les parece a ustedes? A ver si alguien pone algo en el chat acá. No entendí la pregunta. O Acá sea, pusieron, si tiene sería la metal química blando la que adentro, falla. el corazón y metal duro afuera. Ah, no, es viejo esto. A ver, por ejemplo, uno toma una evaluación de ¿Sería la manera química. de explicarla? No, a ver, esperen. Yo Como- tomo una evaluación de química, Ah, ¿sí? Ejemplo, cualquiera, ¿sí? Vamos a poner un tema, ¿sí? Que todos los deben haber pasado. Reactivo limitante, ¿sí? Una reacción estequiométrica con reactivo limitante. Pero cuando evaluaba los resultados de los problemas y veía los parciales, no era químico el problema. El problema no era químico, no es que no entendían la reacción, no es que no sabían balancearla. ¿Dónde estaba el problema? ¿Qué les parece? Más que en la parte química, porque el balanceo lo hacían bien. Sabían que el ¿En sodio la, reaccionaba con oxígeno para dar óxido de sodio, bárbaro, perfecto. en la matemática? En la matemática. El problema no era químico, era matemático. ¿Sí? Ahora, ¿cómo arribé a eso? Y bueno, luego de ponerme a analizar dónde estaba el problema, cuál era la falla, por qué el alumno se frustraba y a veces sumaba, ¿sí?, las masas del reactivo limitante con el reactivo en exceso y directamente daba el producto, sin tener en cuenta si uno limitaba la reacción. ¿Está claro? Entonces, a veces la idea surge justamente cuando uno trata de arribar a una solución, enfrentarse a el problema, que es lo que vamos a ver en el planteamiento de la clase que viene, y cómo tratar de solucionarlo.
Porque la idea es tratar de solucionarlo. Para eso hacemos investigación, para eso investigamos. La idea es buscarle justamente la llave para esa cerradura. ¿Sí? Y fíjense que lo que dice ahí abajo, las buenas ideas intrigan, alientan y obviamente motivan al investigador para tratar de justamente esto, de poder llegar a una solución. Que si fuera un enfoque de tipo cualitativo, ¿qué pasaría con este investigador? Dentro del contexto de la investigación. ¿Cómo estaría? Así hacemos repaso. ¿Sería parte de la investigación o estaría fuera? Esa es mi pregunta. ¿Qué les parece? El ¿Y lo hace de problema, forma cualitativa o es porque Si es está dentro de la cualitativo, investigación? ¿cuál? Quali está dentro de la investigación. Forma parte, exactamente. ¿Sí? Es uno de los actores que está dentro de la investigación. En cambio, si el enfoque es cuantitativo, vamos a ver que, como tiene que ser objetivo, se tiene que separar. Y la idea, cuando lean el capítulo de Sampieri, van a ver que les dice que justamente hay un enfoque mixto, que es el enfoque cuantitativo. Y justamente la idea es lo que a veces hace de que en una primera instancia uno tenga que definir uno de los dos enfoques o empezar, como les dije en la clase pasada, con uno de tipo cualitativo para después, cuando tenemos información y recabamos información, pasar a uno de tipo cuantitativo, ¿sí? O hacer uno mixto, quedarnos con uno que tenga parte de un enfoque y parte de otro. ¿Hasta acá estamos? Así paso a la siguiente. sí, profe, Sí, una cosa decime. que me quedó duda. Sí, Entonces, la idea partiría de la observación o de un problema. en realidad, ¿cómo descubrís el problema? Si no lo observas. ¿Está claro? Puede ser un problema más teórico. Puede ser cualquier tipo de problema. A ver, las ideas no tienen que surgir de la... O sea, no sé, a ver, yo creo que no se cierren en esto. La idea no tiene que surgir solamente del ambiente científico, ¿sí? La idea a ustedes les puede surgir, obviamente, si ustedes están haciendo una carrera en la cual el 95% de la información que reciben es científica, obviamente que uno no va a tratar de investigar algo de lo cual no sea expertise, ¿sí? Hoy generalmente no tenemos investigaciones dirigidas por científicos que tienen solamente una línea. Hoy en día son grupos interdisciplinarios. Hoy en día generalmente lo que hacemos es, si yo tengo un problema, por ejemplo, y veo que el enfoque es más de la ingeniería, no me voy a poner a resolverlo yo siendo licenciado en ciencias biológicas, voy a buscar un ingeniero. Tal vez yo le busque, ¿sí?, el lado que la biología le puede aportar a ese problema. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, contaminación ambiental. Iría a buscar a un ingeniero ambiental o a un químico que se desempeñe en medio ambiente. ¿Se entiende esto? Entonces, la idea parte a través de que el mundo que los rodea nos va dando señales, nos va dando estigmas, ¿sí? No escucho. No sé si Ana Creo que quiere le quedó el preguntar. micrófono abierto. Sí, ojo. Bien, y creo que para responder lo que me dijiste vos recién, está esta segunda filmina. ¿Cuáles son las fuentes de investigación? En realidad, ¿hay una fuente de investigación? Las fuentes pueden ser diversas, ¿sí? Pueden ser experiencias individuales, como yo les dije recién. ¿Cuál fue una experiencia individual mía? Y enfrentarme a que, por ejemplo, en un parcial de química tenía, ¿sí?, muchos desaprobados, y cuando iba corrigiendo los parciales, o cuando corregíamos los parciales los docentes de la asignatura, veíamos que el problema no era químico, sino era matemático. Entonces, ¿cuál era la solución? ¿Cuál fue la solución? ¿Qué les parece ahí? Además de tomar un recuperatorio. ¿Cuál fue la solución? Porque a través de la Repasar los idea, conceptos matemáticos. hacer Repasar los conceptos matemáticos. un taller de matemáticas. ¿En dónde? ¿Dónde pondrían el taller de matemáticas ustedes? Supongamos que es una materia de primer año. ¿Dónde lo pondrían? En el ingreso. En el ingreso. ¿Está claro? ¿Se entiende? Cómo la idea va haciendo que uno trate de buscar
algo, acá ponen algo, claro, en el curso de ingreso, ¿tá? En el curso de ingreso hay un taller de matemáticas. Entonces, justamente, si los que entran en el ingreso tienen que pasar por ese taller. Si no lo puedo poner en el ingreso por una cuestión de presupuesto, y lo tendré que poner al principio de la asignatura. O sea, justo cuando empiezan la asignatura, antes de llegar a que justamente ¿sí? se sobrepase, que digamos se rebalse el conocimiento y que no lleguen, sí, ponerlo en las primeras clases. Anexo, por ejemplo, a las teorías o a las prácticas, poner un taller de matemáticas, donde, por ejemplo, se repase esto de reglas de tres, poder, por ejemplo, no sé, despejar de una ecuación, ¿sí? Una incógnita, ¿sí? Y a veces una ecuación de primer grado, ni siquiera de segundo grado. ¿Está claro esto? ¿Sí? Entonces acá fíjense, ¿de dónde surgen las ideas? Obviamente de las experiencias individuales, tiene que ser así, porque uno generalmente va a estar más familiarizado con ese entorno, ¿sí? Los que son químicos van a tener generalmente, sí, conceptos que durante la carrera de grado y el posgrado los van a llevar a hacer investigaciones. Los que son bioquímicos generalmente van a tener algo en el medio, en donde va a ser una molécula que esté en la célula, fuera de la célula, por ejemplo, qué sé yo, una hormona, una enzima, algo que, con lo cual tenga que investigar y tenga que llegar a alguna conclusión de caracterizarla, de poder medirla, etcétera, de ver si aparece en algún cuadro clínico. Entonces, eso es lo que me va a llevar a mí a poder seguir un diseño de investigación, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Obviamente que los materiales bibliográficos son las fuentes de idea, ¿sí? Generalmente, digamos, de mayor consistencia, porque son yo siempre lo digo esto, los libros para mí son el requisito indispensable. El libro no tiene que dejar de existir, porque el libro me hace en algún momento sentarme y ponerme a elaborar con el libro lo que quiso decir el autor, lo que me dice el autor. Y generalmente no quedarme con un texto, buscar libros. Hoy en día tenemos, vamos a ver la clase que viene, vamos a ver, tenemos una fuente de información que prácticamente es demasiado exagerada, porque hoy estamos, ¿sí? Sobrepasados de canales de información, ¿sí? Tenemos muchísima información y como tenemos mucha, hay que empezar a restringirla. Hay que empezar a ver con qué me quedo y con qué no me quedo, ¿sí? De toda la búsqueda bibliográfica, bueno, me quedo con estas 3 cositas y el resto no porque no me sirve, o porque no es de mi campo, o porque tiene una información que no es la pertinente para la asignatura, ¿sí? Teorías, obviamente, las teorías son las que manejan al ambiente científico, pero también tenemos tesis, también tenemos proyectos, también tenemos, por ejemplo, trabajos de campo, en los cuales uno se puede apoyar para poder tener una idea, ¿sí? También, obviamente, la investigación científica avanza, como les dije hoy, en forma vertiginosa, y hay campos en los cuales ha avanzado mucho más que en otros. La genética, por ejemplo. ¿A ustedes les parece que la genética, en qué punto de la historia del hombre avanzó la genética? A ver, ¿qué me lo puede decir? Si yo hablo, por ejemplo, de genética solamente, una asignatura, ¿en qué punto yo puedo decir que la genética hizo explosión? Acá están poniendo algo, a ver, en el chat. Sí, o sea, a partir de 1950, no, 80 ya estamos, 1950 y algo, Watson y Crick, ¿qué hicieron? Revelaron, no descubrieron, revelaron lo que Rosalind Franklin ya había esbozado, que era ese helicoide, el ADN. Y a través de eso, haber hecho responsable a una molécula de la transmisión de los caracteres hereditarios, es que la genética hizo esto, ¿sí? Y se empezaron a conocer el origen de algunas enfermedades genéticas, ¿sí? Que luego podían ser hereditarias. Y hoy en día estamos estudiando la proteómica. Ya la genética, ¿sí? Le dio paso no al gen, sino a las proteínas que produce. ¿Ven cómo va avanzando el conocimiento? Algo que, fíjense, si ustedes se pusieran a leer, por ejemplo, los principios de estos conocimientos, podrían ver de que en realidad
hubo un duelo. ¿Quién eran? ¿Las proteínas o los ácidos nucleicos? Los que daban la permanencia y el flujo de los caracteres hereditarios. Y había un duelo, las proteínas o los ácidos nucleicos. Y hubo un experimento con nitrógeno y con fósforo radioactivo que develó quién eran en realidad los responsables de la transmisión de los caracteres hereditarios, ¿sí? Busquen el experimento después, que ya lo han visto seguramente, ¿sí? Pero fíjense cómo esto abre una brecha en la cual el paradigma de la ciencia después cambia, porque hoy en día estamos estudiando las proteínas. Ya sabemos dónde están los genes, sabemos qué proteínas pueden producir, y sabemos que son las proteínas responsables de que las enfermedades metabólicas se lleven a cabo. ¿Está claro esto? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Entonces, por eso dice conversaciones personales. Yo una idea la puedo tener cuando hablo con un amigo, por ejemplo, o con un colega de algún tema en particular, y me dice, pero vos sabés que esto no está bien, no es claro. ¿Qué te parece si...? Y ahí empiezo a buscar, y ahí me empiezo a interiorizar, y ahí me empiezo a meter dentro del tema, ¿sí? Por eso habla también de creencias y de pensamientos, ¿sí? El hombre es uno de los, digamos, de las especies que en el planeta justamente ha hecho esto, a través del conocimiento ha llegado a donde está hoy, ¿sí? Hoy en día la expectativa de vida se ha aumentado, ¿en cuántos años les parece? Si estoy hablando, ahí decían del año 80, 1980, ¿sí? La expectativa de vida desde ese año ahora, ¿cuánto aumentó? A ver, ¿alguien sabe algo de eso? ¿Alguien tiene una idea de eso? A ver si ponen algo en el chat. ¿Cuánto puede haber aumentado? Casi, ¿sí? Estamos en los 15 años, ¿sí? 15 años más. ¿Sí? En medicina se dice que 15 años es lo que ha aumentado desde la década del 80, desde que Kary Mullis propuso este método de PCR para poder hacer clonación y que se llegó después con varias alternativas al mapeo del genoma humano. Fíjense cómo va creciendo esto, y se llegó hoy a tener 15 años más de expectativa de vida. Bien, seguimos. Igual eso, profe, en Sí. relación al que lo decís. O sea, ¿cómo relacionás ese aumento de la expectativa de vida con lo que estabas diciendo? Porque en De la realidad, genética. claro, ¿por qué aumentó la expectativa de vida? Porque la pregunta sería ¿por qué? Es decir, el hombre, ¿qué es lo que hizo? Estudió las enfermedades, estudió el genoma, ¿sí? Pudo ver dónde estaban, hubo distintas digamos, ramas de la ciencia. Por ejemplo, una fue la terapia génica, una posible solución que al final no se llevó a vislumbrar como la técnica gold standard, porque de alguna manera había protocolos que servían, pero otros no. Era modificar genes dentro de la célula y hacer que esos genes que funcionaban mal ahora funcionen bien. ¿Está claro? Poder hacer modificaciones genéticas. Y fíjense cómo, gracias a la farmacología, por ejemplo, ¿sí? Muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día están controladas, ¿sí? A veces no podemos llegar a curar al paciente, pero sí le podemos dejar una mejor calidad de vida. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, Porque yo lo había pensado más por ese lado, por ahí de la farmacología o de la medicina, como que no lo hubiera relacionado directamente con la genética, pero no, igual... y además el ahora sí diagnóstico pensa también, porque el diagnóstico temprano de el poder conocer cuál es el factor que desencadena una enfermedad, ¿se entiende? El poder conocerlo, cuál es el factor que desencadena esa patología, hace de que uno pueda, los que estudian bioquímica, obviamente ustedes lo tienen que saber, ¿no? Si yo sé cuál es el disparador de una patología y examino ese metabolito, puedo después saber si no solo el diagnóstico, sino el pronóstico de la enfermedad. ¿Está claro esto? ¿Se entiende eso? Es decir, yo creo que acá hay que saltar esto de que el concepto de la ciencia es estanco, de que son cajas, sino que en realidad hoy hay que entenderlo como un todo. Por eso hablo de interdisciplina. Es decir, hoy los científicos no hacen solamente sus trabajos en laboratorios donde están encerrados y primero que no comunican lo que hacen, que estaría mal,
¿Sí? ¿Sería ético eso? Si no comunicaran lo que hacen, ¿qué les parece? Ustedes que están haciendo bioética también. No, está claro, lo que hacemos tenemos que hacerlo conocer, tenemos que comunicarlo. Y de esa forma, ¿sí? Es como las disciplinas se empiezan a relacionar y el rompecabezas se empieza a armar. ¿Se entiende esto? ¿Va quedando claro? Entonces, Sí, sí. fíjense, ¿cómo surge una idea? Una idea puede surgir acá, en este grupo de trabajo. Ya mañana van a tener la posibilidad de generar ideas, ¿sí? A través de algo que les vamos a dar para que trabajen en clase, ¿sí? Se pueden dar cuando uno lee cualquier tipo de texto, una revista, por ejemplo, ¿tá? Anuncios publicitarios, películas. A veces hay ciertas cosas que uno cuando a veces ve algo dice, ah, pero esto me podría servir para poder hacer una línea de investigación. Podría trabajar con esto para hacer una encuesta, por ejemplo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, veo una película de otro lugar y la puedo trasladar a una situación sociofamiliar que ocurra en, por ejemplo, la localidad. Entonces uno podría decir, bueno, esto, a pesar de que no es tal cual, pero me puede dar una idea de cómo poder ajustar este modelo a una nueva situación, ¿sí? Generalmente también uno lo puede hacer como ahora. Estamos haciendo una clase y ustedes están pensando lo que estoy diciéndoles yo. Y a ustedes ahí se les puede ocurrir, ah, pero yo podría trabajar, por ejemplo, en esta proteína que estuve leyendo la vez pasada en un review de que esta proteína estaba afectando, por ejemplo, a la reproducción celular. Y de alguna manera siempre actúa cuando uno hace reflexión, cuando hace introspección, cuando uno elabora el conocimiento y puede de alguna manera llevarlo a cabo, ¿sí? Plasmarlo en un trabajo de investigación. Esto está en el Sampieri tal cual, ¿sí? Es una filmina que ahí dice cuáles son las fuentes, fíjense, en la inspiración, basadas obviamente en intereses personales, pero de alguna manera siempre hay que trabajar y hay que acotarla, ¿sí? Hay que refinarla. Uno puede tener una idea general, pero hay que ver si esa idea se puede llevar a cabo. Yo puedo pensar, ¿sí? Tener un proyecto en mente de poder llevarlo a cabo, pero hay que ver si esa idea se puede de alguna manera llevar a cabo porque uno tiene que ser accesible a, por ejemplo, esa población. Hay en el libro y hay en varios trabajos que mencionan, por ejemplo, cuando un autor se tiene una idea de hacer una encuesta en un lugar determinado, por ejemplo, a través de lo que ocurre en las prisiones, ¿sí? Entonces, el tema es, ¿puede tener acceso? ¿Puede tener acceso justamente en la institución, tanto al personal que atiende a los convictos como a los convictos en sí? A veces no puede. Entonces, ahí en el libro les va a decir que sí, tal vez esto no lo puedo hacer acá, pero lo puedo hacer en otra, ¿sí? En otra dependencia en donde tuvo acceso a estas fuentes y después pudo trasladar ese trabajo a la población general, ¿sí? Por eso, ¿cómo iríamos ahí? Iríamos de alguna manera de encuestas, ¿sí? A qué tipo de método sería. Si voy de lo particular, ¿sí? Voy de cada uno y después generalizo. ¿Qué tipo de método sería? Inductivo. Inductivo. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Necesidad de cubrir huecos de conocimiento, ¿sí? La ciencia está repleta de ejemplos de huecos de conocimiento. Tabla periódica, el más sencillo de todos, ¿sí? Las primeras tablas periódicas tenían los grupos divididos, ¿sí? Los elementos divididos en octavas, por ejemplo, o en triadas, ¿sí? Y la tabla de Mendeleev tenía huecos. ¿Huecos por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué la tabla de Mendeleev tenía espacios vacíos? ¿Qué les parece? ¿Por qué? Está diciendo ahí en el... Ahora acá ponen algo. Porque no se conocían los Porque había elementos elementos que no ocupaban se esos ven espacios. descubiertos todavía, claro, ¿sí? Había elementos que todavía no se ven descubiertos. Entonces, eso hizo de que la ciencia tratara... ¿Y después qué hizo el hombre? A través de ya conocer y poder manejar los elementos, ¿qué hizo? ¿Vieron las nuevas tablas periódicas? Las más modernas. Sí. ¿Qué tienen? Tienen
Dale, dale. Creo que son como Los 118 elementos. ¿Y los últimos? ¿Qué son? ¿Elementos nativos de la Tierra o son elementos diseñados por Los el hombre? últimos son todos sintetizados. Son sintetizados. Entonces, fíjense cómo cambia la idea del hombre de primero no conocer, de tener un hueco, a luego al poder manejarlo, poder sintetizar un nuevo elemento. ¿Está claro esto? Poder manejar los elementos, poder fusionar átomos para tener energía, ¿sí? ¿De qué tipo? Cuando hago fisión atómica, ¿qué tipo de energía tengo? Nuclear. ¿Está claro esto? ¿Ven? O sea, van más o menos viendo cómo esto que tenemos acá nos va llevando a entender de por qué el hombre ha necesitado en algún momento de sentarse a poder diseñar, a poder investigar y a poder allanar el campo del conocimiento. ¿Y conocemos todo? ¿Qué les parece? ¿O hay huecos en el conocimiento? Sigue habiendo huecos en el conocimiento. ¿Qué les parece? ¿Qué Y piensan? sigue habiendo, porque si todavía no se, por ejemplo, si todavía no se pudo encontrar la vacuna para el HIV, ya es un hueco. Vamos más cerca todavía. Eso es una patología. Si yo hablara, por ejemplo, de fisiología celular, ¿sí? Metabolismo, más todavía. ¿Se saben todas las rutas metabólicas o cada tanto hay una cosa nueva? ¿Qué les parece? ¿Se sabe a ciencia cierta por qué los disparadores celulares hacen que las células en cierto momento se diferencien en cierto tipo de organismos y en otros no? ¿O todavía hay huecos en eso de que todavía la ciencia no logra develar? ¿Saben lo que es develar, no? Cuando uno dice develar es poder darle, ¿sí? Sacar el velo, ¿sí? Poder ver lo que está debajo, eso es develar. ¿Se entiende esto? Fíjense, oportunidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuándo se va a dar? Y cuando uno tiene la oportunidad de poder acceder a ese campo del conocimiento. ¿Mm? O la conceptualización, detectar algo que requiere indagación, que se tiene que, porque puede ser una teoría que sea inconclusa, algo que haya quedado, o algo que en el sistema en el cual yo estoy trabajando hoy no funcione. Este modelo biológico, este modelo matemático, este modelo para este sistema no funciona. Bueno, tengo que investigar. Y ahí parte la idea, ¿sí? De justamente de que algo que en la mayoría funcionó, en esto no funcionó. ¿Sí? Fíjense para nosotros, para los docentes, ¿sí? Las ideas, ¿cómo surgen? ¿Surgen a través de qué? Si yo, por ejemplo, tuve que armar este PowerPoint para ustedes, ¿de dónde me surgen las ideas? ¿Qué tengo que hacer primero? Antes de armar la clase. Ver qué quiere dar en la clase. ¿Y ¿Qué qué temas necesito? quiere, claro, ¿Qué qué temas quiero dar quiere yo? incluir en esa? ¿Y qué más? Porque no es solamente lo que yo quiero dar, porque si no sería totalmente subjetivo. ¿Qué ¿Qué es lo tendría que que ser? tenemos que aprender? Lo que ¿No? necesitan ustedes. Lo que necesitan ustedes. ¿Sí? Y ahí fíjense que está lo de abajo de todo. Necesidad de resolver una problemática. En donde si algo se tiene que solucionar, por ejemplo, el aprendizaje. ¿Sí? Este nuevo paradigma que nos enfrentó esta pandemia hoy en día, poder transmitir a través, ¿sí? No de tenerlos a ustedes sentados adelante de un aula, sino tenerlos, ¿sí? Fuera del aula. Y, a ver, ya que estamos en esto, y en conceptualización, para los docentes, ¿qué les parece? ¿Es mejor, es peor esto? ¿Qué opinan ustedes, que están del otro lado? Para mí es peor. Yo les diría que es mejor. ¿Saben Sí. por qué es mejor? Yo di clase mucho en primeros años. ¿Y qué me pasa a veces? Llego al aula, empiezo a dar la clase, y hay alumnos que están en clase, y hay alumnos que están solamente presentes, nada más. ¿Cuál es la diferencia? El alumno que está en clase es el que hace ida y vuelta, ¿sí? El que está. Y el que está presente es el que está sentado y que tal vez está con el celular, o tal vez está, qué sé yo, con otra materia porque tiene un examen en la otra hora, ¿sí? Y está solamente presente ahí, pero no está en la clase, no participa de la clase. En cambio acá, fíjense, y esto es conceptualizado por varios docentes, no es una idea mía, ¿sí? Nos pasa que ustedes están porque quieren estar.
acceden al recurso porque quieren estar, no porque estén obligados a estar. ¿Se entiende la diferencia? Entonces fíjense cómo esta necesidad de resolver una problemática, ¿sí?, o la oportunidad, ¿sí?, es la que me lleva a una idea. ¿Cómo hago para llevar esto a la clase? ¿Cómo necesito, ¿sí?, plasmarlo en una clase? Porque el PowerPoint en realidad es para mí, no es para ustedes. Es para tener una idea de cómo voy a hablar. Pero fíjense que yo con 4 filminas no sé cuánto hablé ya, ¿sí? Pero es tratar de llevarles al cabo de cómo surge la idea. Que la idea puede surgir de cualquier medio, ¿sí? Y surge obviamente de una necesidad, de una problemática, porque si no, ¿sí?, no se conceptualiza después en un futuro trabajo. Y algo que tiene que ser accesible, que yo tengo que poder llegarlo a cabo, tengo que poder hacerlo por algún medio, ¿sí? Seguimos. Y acá está esto, vaguedad de las ideas iniciales, ¿sí? Porque generalmente es lo que les decía hoy. Cuando uno tiene una idea, generalmente la idea es algo grande, es un gran panorama. Pero que lo que después tengo que hacer es analizarlo cuidadosamente, ver si en realidad hay una problemática, ver si esa problemática es solucionable y si de alguna manera, como les decía, me tengo que familiarizar con el conocimiento. Y esa es la clase que viene, que es el marco teórico. Es decir, poder ir a la bibliografía de distintas fuentes, vamos a ver qué tipo de fuentes hay, y poder acceder al conocimiento que puede ser de primera mano, que puede ser de segunda mano y que puede ser de tercera mano, ¿sí? Conocimiento directamente del investigador, de los papers, de los libros, o citas, ¿sí?, o índices. Entonces va a depender de eso cómo yo me acerco al conocimiento, cómo allano el conocimiento, cómo llego a ese punto para poder resolverlo. A ver si hay algo acá, me pregunten. No tengo la hora acá, chicos. Si ustedes me dicen la hora, ¿son y 45? Son casi 45, si ¿Querés querés hacer cortar? un corte acá, Y sí, después corto acá y retomar. después sigo con esta filmina. ¿Te parece, Pablo? Claro, perfecto, perfecto. 5 Bueno, minutos nada más. dale, dale, dale. Hasta luego. Hasta luego. Profe, no encuentro la actividad. A mí tampoco me sale. No, a mí tampoco. No sé si hay alguno. Perdón, no escuché que estaban comentando. Que no No sube encontramos la la actividad. actividad. ¿A la actividad para mañana? No, para resolver ahora por la asistencia. ¿No encuentran la actividad? Oh. Ah, no, porque no la... Ahí va. No la hice visible. Sigue apareciendo en el mismo lugar donde dice asistencia Sí, teórica, sí, ahí ¿no? va, ahí va, ahí va. Es Ah, solo mostrarla y... Acá estoy, Si no, es que no les había destapado la actividad para que la vean. Ah, Así que les damos unos minutitos más en sí, todo sí. caso.
Bueno, ahora si refrescan la página debería aparecer. Con F5. Presionan F5 y se refresca la página directamente. Sí, ahí aparece ya. Buenísimo. Profe, a mí no me aparece. No, a mí tampoco. Eh. ¿En qué mosaico estaría? No, Así- desapareció. En A mí se actividad. me apareció. No. ¿Cómo? ¿Desapareció, dicen? En No, que a asistencia mí ya me teóricos. apareció. A mí ya Ah, me en apareció, la estoy poniendo acá. asistencia teóricos, la actividad 15, T15, la teoría con la fecha de hoy. Sí, pero no me aparece. La última me sale actividad T14. ¿Refrescaste la página? Sí, la estoy actualizando, pero no me Bueno, aparece. sí, debería, porque si allá otras personas la están viendo es que está en el aula. Ahí está, tardó más. Sí, Claro. a veces tarda porque tarda en cargar. Moodle tiene ese problema a veces. Sí, tarda. Ya que te tengo acá, Pablo, ¿recibiste ayer el PowerPoint y la actividad que les envié? ¿Pudiste verlo? Recibí, pero no lo miré. Está bien. Igual me parece mucho material para una clase, que yo creo que vamos a tener que hacer 2 con eso. Me parece que sí. Tal vez podamos achicar en otra, ¿sí? Y porque para mí el marco teórico lleva bastante, tiene bastantes restricciones, varias cosas para que ellos puedan ver. Está bien, el martes lo vemos si querés. Sí, para mí son 2 clases, o por lo menos una clase y media, ¿entendés? Bien. Para después poner algo chiquito y que podamos trabajarlo, ¿no? Sí, el martes lo vemos, sí. Dale. Cuando comentabas lo de oportunidad para generar una idea, pensaba, viste que hay veces que uno no tiene pensado trabajar en un tema No. o con cierta gente, y de golpe aparece un subsidio determinado. Sí. Y entonces uno dice, me voy a presentar y genera un tema de trabajo Sí. acorde al subsidio, o se alía con alguien Sí. porque hay una fuente, digamos, disponible. Eso es un caso típico. Sí. O a veces uno lee alguna bibliografía que tal vez no estás muy familiarizado en el tema y te surja, pero podría dirigirlo o podría tomar esta punta para poder llevarlo. Yo dirijo tesis, no dirijo, en realidad estoy como, ayudo en la parte estadística y en la parte metodológica en FATA de las tesis de los chicos que hacen la licenciatura en nutrición en Kinesio. Y a veces cuando me dan los datos, porque todavía no saben cómo, les digo, bueno, a ver, busquemos esta punta, porque por este lado uno puede llegar a un conocimiento mucho más real, ¿sí? A veces uno tiene todo en la cabeza y no sabe cómo plasmarlo. Eso pasa también, al revés. Claro, sí. Tenés mucha información y no sabes a qué darle relevancia. Claro.
Alguna vez leía que en Estados Unidos comentaban que el lugar más fructífero es la cafetería de la Sí. universidad, porque ahí se encuentra el físico con el biólogo, con el Sí. médico, con el ingeniero, y surgen, en las interacciones surgen cosas Y sí, novedosas. y sí. A nosotros nos ha Bueno, pasado yo a creo veces en los ateneos médicos, por ejemplo. En el hospital se hacía, yo cuando estaba trabajando, ¿no? Se hacían ateneos médicos y a veces uno iba a un ateneo y escuchaba un caso clínico y justamente eso te llamaba la atención en algo de lo que decía, y decir, bueno, a ver si yo desde el punto de vista del diagnóstico puedo ayudar con esto. Entonces decías, bueno, a ver, por ejemplo, qué sé yo, no sé, cuando salió la cistatina C. A ver cuánto es el costo de una cistatina C, vamos a ver si la podemos poner, la metodología se puede adaptar. Entonces a veces surge esto, que en una charla o en un encuentro, en los congresos es maravilloso lo que te puede pasar, porque volvés del congreso con ganas de allanar el mundo, volvés del congreso y decís, yo quiero hacer todo, después no podés, ¿no? Después se te olvida eso. Pero uno generalmente en los congresos, ahora se lo voy a comentar a los chicos, son. Dale, podés seguir, ya Sí. creo Bueno, que estamos en estamos. tiempo. El tema que estén ellos. Sí, porque pasaron casi 10 minutos, así que. Bueno, claro. ahí hablábamos recién con Pablo de dónde surgen las ideas, y yo le decía, por ejemplo, que a veces surgen de un ateneo médico, cuando uno va al piso a escuchar de un caso clínico, y bueno, le decía que los congresos, cuando tengan oportunidad de asistir a congresos, son mares de ideas, es así. Es un mar de ideas. Uno vuelve generalmente del congreso y vuelve con la cabeza como diciendo, quiero investigar todo. Después, bueno, a veces no se puede llevar a cabo, ¿no? Pero son lugares en donde uno escucha y trata de visualizar y trata de llevarse, anotar, de llevarse estas ideas, y bueno, pero yo podría estudiar, yo le decía recién a Pablo, por ejemplo, la cistatina C, podría estudiar cómo varía el diagnóstico de diabetes a través de, bueno, qué sé yo, de una metodología alternativa que surgió ahora para hemoglobina glicosilada. Entonces, esas son fuentes de ideas que son muy ricas porque generalmente a uno lo hacen movilizar, ¿sí? Moverse, tratar de salir del espacio, de la zona que uno dice, en la zona de confort, donde uno está cómodo y donde se queda haciendo asistencia todos los días, y poder allanar y decir, no, quiero llegar más allá, quiero poder investigar. Y fíjense que acá, por ejemplo, les puse las cuestiones, ¿sí? E incluir factores que se involucran en el tema, ¿sí? Es como yo le decía recién a Pablo, uno tiene muchas variables a veces, bueno, pero ¿cuál es la variable que destaca para lo que a mí me llevó a investigar este tema? ¿Sí? Es la talla, es la altura, es el índice de masa corporal, es la hiperglucemia, ¿qué es? ¿Qué es lo que a mí me lleva para poder llegar a cabo? ¿Sí? También la edad cronológica, ¿sí? Es decir, hay una línea de tiempo en las investigaciones donde uno generalmente dice, bueno, acá quedó un hueco, ¿sí? Acá quedó algo en lo cual todavía no se llegó a una revelación, y es donde yo tengo que investigar, ¿sí? Donde yo puedo aportar algo a este campo para poder llevar esta teoría a cabo. ¿Sí? Y además el tipo de enfoque que se le da, ¿sí? Ustedes generalmente los enfoques, yo creo que la mayoría de los que están acá van a ser bioquímica o licenciados en química, etcétera, o profesores, en donde, bueno, si son, por ejemplo, docentes el día de mañana de una asignatura, les va a pasar lo que me pasó a mí. ¿Sí? Entonces, bueno, sobre un examen, sobre una evaluación final de un curso, bueno, ¿qué aristas tomar? Cómo, por ejemplo, hacer para que este año no fracasen en este parcial, no fracasen en este trabajo práctico. ¿Cómo muestro? Hoy en día a nosotros nos pasa, por ejemplo, no tenemos acceso a laboratorios. No hay. O sea, no tenemos, los laboratorios están cerrados. Entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, buscamos simuladores en Internet. Buscamos simuladores y tratamos de, con videos a veces explicativos, poder hacer que el alumno pueda entender ese tema, ¿sí? Tratar de que puedan llegar al trabajo práctico sin hacerlo con las manos. Ya después, bueno, en las carreras de los primeros años van a tener oportunidad de poder, ¿sí?, manejar material de laboratorio, etcétera, como para poder. Pero el enfoque es el que yo le tengo que dar ahora y tengo que ver cómo llegar. Y obviamente, sí, de las variables que existen,
cuáles de esas variables son las que tengo que tomar en cuenta, como les dije hoy, cuáles tengo que descartar, o por lo menos dejarlas a un lado, para poder dirigirme a este punto de la investigación y después seguir con otro, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Nada? Si no, sigo, ¿eh? Bien. No. Esto es material también para la clase que viene. Necesidad de conocer los antecedentes. ¿Qué hay sobre el tema? ¿Hay algo? ¿No hay nada? ¿Sí? Vamos a ver que si no hay nada, es un estudio de tipo exploratorio, lo vamos a ver más adelante, donde obviamente no hay nada. No hay nada conocido. ¿Sí? Todavía, si yo por ejemplo diría, bueno, hay una vacuna para el COVID-19, bueno, pero inmunológicamente, ¿sí? Esa inmunidad que me va a concebir, ¿por cuánto tiempo? No lo sé todavía. Y no lo voy a saber hasta dentro de un año, porque evidentemente hasta que no haya una población vacunada que se enfrente justamente a un ambiente donde el virus esté y donde tenga la posibilidad de contagio y la vacuna, de alguna manera, después, cuando se haga el recuento de personas que estuvieron vacunadas, las personas que se enfermaron, etcétera, pueda decir, bueno, sí, confiere inmunidad. ¿Por cuánto? ¿Por un año? ¿Por un mes? ¿Por 10 días? No lo sé. Y no lo vamos a saber. Entonces, ese campo todavía es algo raso, es una tabla rasa en donde todavía tengo que empezar a construir sobre ese conocimiento, ¿sí? Obviamente, no investigar sobre algo que ya se ha investigado, donde ya uno dice, a veces pasa con no me sale ahora, con las tesis, y fundamentalmente con las tesis doctorales, que cuando uno es becario, ¿sí? A veces dicen, no, pero cuando uno va con el proyecto de investigación, al CONICET, por ejemplo, dice, no, pero este tema está archi-investigado. Entonces, ya tengo que saber que ese tema ya está, ¿sí? En todas las especies visto, y que yo trabaje sobre este tema no me sirve. Entonces, buscar cosas que sean no nuevas, pero como dijimos hoy, sí, novedosas, que me aporten algo distinto, que me den un enfoque distinto del conocimiento, ¿sí? Estructurar la investigación. ¿Qué quiere decir estructurarla? La idea generalmente es grande, bueno, irla afinando. De la idea general, ¿qué es lo que quiero investigar? ¿Toda la química o solamente por qué justamente en este proceso el análisis matemático no funcionó? ¿Sí? Porque eso me va a llevar a la solución del problema, ¿sí? Y obviamente seleccionar sobre cuál perspectiva, como le dije recién, el investigador quiere allanar para poder, ¿sí? Llegar a un proyecto de investigación que sea posible y que se pueda llevar a cabo, ¿sí? Hay disciplinas que hoy en día se interrelacionan entre sí. Por ejemplo, si yo hablo de la neuroinmunoendocrinología, ¿es una especialidad nueva o vieja? ¿Qué les parece? Si les digo este término. ¿Es nuevo o es viejo? Nueva. Es nueva, sí, No, pero es nueva ¿por qué? Porque el sistema inmune, el endocrino y el nervioso se unieron ahora o siempre estuvieron unidos y ahora se descubrió que funcionan en forma sincrónica, en donde uno de alguna manera sufre algún desperfecto, los otros lo acompañan. Y tenemos estrés y tenemos herpes labial, por ejemplo. ¿Se va entendiendo la idea? ¿Sí? ¿Seguro? Vaga la redundancia, ¿no? ¿Está? ¿Qué implica conocer sobre un tema de investigación? ¿Sí? ¿Qué implica conocer? Primero, lo que dijimos recién, no estudiar sobre algo que ya está, ¿sí? Investigado a profundidad, donde no le puedo dar ninguna vuelta de tuerca para aportar algo nuevo. Y eso hace estructurar, ¿sí? Poder allanar desde lo general a lo particular en la investigación, no en el proceso, ¿sí? En la investigación, poder llegar a poner filtros y poder llegar a una punta de la investigación que diga, no, sí, esto es novedoso, esto es nuevo, esto me va a llevar a un buen proyecto de investigación. Y eso hace que haya que hacer una selección. La selección va desde el material bibliográfico, que ya lo vamos a ver la clase que viene, hasta, ¿sí? ¿Cuál es la metodología que voy a emplear para poder llevar a cabo una investigación con resultados que sean congruentes? ¿Sí?
Acá hay distintos aportes que los busqué, que están en internet obviamente, ¿sí? Que son ejemplos. Fíjense, Cartul Vargas nos dice, el tema de los videojuegos ha sido interesante para mí desde niño. Es hijo de la década de los 80, ¿sí? Donde justamente surgieron los videojuegos, ¿sí? Y la formación de pregrado es como biólogo, y la temática que le pareció interesante desde ese trabajo ha sido la de las competencias. Y al colocarlas todas juntas aparece el marco de referencia para mi trabajo de investigación, ¿sí? Y de alguna manera él puede hacer investigación en relación a esto. A ver, yo creo que no hay un freno en la investigación. Solamente hay que tratar de buscar cuál es el campo en el cual ustedes se puedan desarrollar. Yo les doy un ejemplo muy claro. Yo hago programación en Excel. Yo programo. Hago programas, los que cursen control de calidad ya lo van a ver conmigo. Hago programas en Excel, ¿sí? Es decir, hago macros ejecutables dentro de una interfase. Y sin embargo, soy biólogo. ¿Y qué tengo que hacer haciendo programas en Excel? Le busqué una beta, obviamente tuve que estudiar, tuve que hacer cursos, tuve que empaparme del tema, ¿sí? Y me sirve hoy, por ejemplo, para hacer plataformas en física, en matemática, ¿sí? Donde ustedes, por ejemplo, colocan una cifra, ¿sí? Y quieren saber la concentración molar, normal, etcétera, y el Excel se los devuelve, se los da automáticamente, ¿está? Y sin embargo no es mi campo, muy parecido a lo que le pasó a Cartul Vargas, ¿sí? Muy parecido a lo que le pasó a él. Otro ejemplo, mi tesis de maestría es sobre el aprendizaje organizacional de las FARC. Básicamente la idea de meterme con eso fue la literatura emergente sobre el aprendizaje organizacional de las organizaciones terroristas. Lo que vi fue un vacío en el análisis del tema en ocasiones insurgentes. O sea, buscó en algún punto dónde poder situar la investigación. ¿Está? El último, la idea de investigación surge en primer lugar del trabajo del Parque de la Vida, pues hablando con la coronel del parque, ella me contó que tenía varios proyectos que querían sacar adelante, como el parque cuando yo llegué había recién celebrado su primer año y apenas empezaba a funcionar. Le dijo que todas las propuestas eran bienvenidas y lo relacionó con la educación y la promoción de la salud a la vida. Entonces, fíjense cómo en realidad la idea a veces surge de inquietudes que nos mueven para llevar un proyecto de investigación, ¿sí? Y eso hace, esta es la última, ¿sí? Eso hace de que la idea sea el primer inicio, es como, como en los fuegos, el foco de ignición, ¿sí? Obviamente lo que dijeron hoy es una asociación, no hay idea si no hay observación, o sea, algo me tiene que motivar, y nosotros tenemos que la observación es el sentido de preferencia por el cual nos manejamos contactándonos con el ambiente, ¿está claro? ¿Cómo nos llega la información? Y a través de la observación. Son canales, puede ser, qué sé yo, una videoconferencia, como dijimos hoy, puede ser un libro, puede ser una revista, cualquier cosa, pero algo que me motive a decir sobre este punto yo tengo que realizar un proyecto de investigación. ¿Preguntas? Escucho, vamos. El otro día cuando tuvimos el trabajo práctico, el primero de metodología. El taller, sí. Sí. Nos costó un poco, al menos en el grupo que yo estaba, diferenciar un poco cómo plantear la idea y cómo plantear el problema. O sea, que cuando yo quiero plantear la idea, ¿qué es lo que tendría que tener en cuenta para poder hacerlo? O directamente no se suele plantear la idea. Yo les doy un ejemplo muy sencillo. Lo tengo acá en la mano, mira. Control remoto del televisor, ¿sí? Lo voy a encender, no funciona. No enciende el televisor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo primero que se me va a ocurrir? ¿Cuál es la primera idea que voy a tener a través de esto que es tan sencillo? ¿Qué te parece? No sé, que se le acabaron las pilas.
lo primero que se me va a ocurrir, es que las pilas no funcionan. Ahí tenés la idea y el planteamiento del problema. Porque, a Está ver, bien. se me va a ocurrir como primera idea que la plaqueta que tiene, que es lo que hace de que cuando yo presiono el botón, ¿sí? Porque esto abajo tiene una plaqueta, ¿sí? Si vos llamás un control remoto, abajo tiene una plaqueta. La plaqueta, no sé si alguna vez la viste, es como si fuera en las computadoras, ¿sí? Que está toda soldadita, porque abajo tiene los switches donde se conectan, y vos cada vez que haces presión acá, toca sobre un sensor y hace la función que tiene el control remoto. Pero ¿se me va a ocurrir primero eso antes que las pilas? ¿Qué te parece a vos? No, Primero se me primero se ocurren van las a pilas, probar. es la primera, ¿se entiende Mm. esto? Por eso Sí, digo, sí. la idea tiene que ser general primero. Primero es una idea general. Lo primero que se me pasó por la cabeza, lo primero que mi mente hizo abstracción, dijo, las pilas no funcionan. ¿Está claro? Ujú. Después, obviamente, en los pasos de investigación hay estrategias. La primera estrategia sencilla de esto es remover, ¿sí? La tapita de atrás y cambiarle las pilas. Si vuelve a presionar y no funciona, y ahí puedo pensar dos cosas. O las pilas que puse tampoco andaban, porque las saqué de un cajón y andás a saber hace cuánto que están ahí, ¿sí? O si las saqué del paquete y las compré, puedo pensar también dos cosas. El que me las vendió, capaz que estaban viejas, y como con esta pandemia no se vende nada, capaz que las pilas estaban descargadas y no funcionan tampoco, ¿sí? O las pilas funcionan y lo que no anda es el control remoto. ¿Se entiende eso? Es decir, Sí, sí. la idea es lo que primero surge como una propuesta para, obviamente, el problema, que es que en este caso que el control no funciona, porque es un problema, porque me tengo que Claro. levantar para encenderlo, para levantarle la Y, voz, para cambiar el canal, etcétera. ¿Está claro eso? Sí. y, y después ya la hipótesis sería como La esa hipótesis misma que es, idea, las pilas pero no funcionan. El control claro, remoto no funciona porque las pilas están agotadas. Hipótesis. ¿Por qué hipótesis? Porque es claro, una aseveración. Estoy diciendo que esto es así. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a ver después. El objetivo sería cambiar las pilas. claro, está bien, perfecto. ¿Se va O entendiendo sea, cómo? la idea es como más vaga, digamos, porque No, claro, pero no te acordate, animas todavía a hacer una afirmación. En cambio, la hipótesis vos la planteás como una afirmación, después ves si la comprobás o no, pero la haces en base a tu idea. y la hipótesis siempre tiene que estar relacionada con la idea y vamos a ver que también está relacionado con los objetivos. La clase que viene, cuando Claro, entremos en el marco teórico y en el planteamiento del problema, vamos a ver que surgen preguntas. Preguntas como cuál, ¿por qué no funciona el control remoto? ¿Las pilas están agotadas? ¿El control remoto dejó funcionar porque se cayó? Esas son preguntas. ¿Se entiende ujú, esto? Ahora, ojo con la vaguedad, porque la vaguedad me lleva a que puede ser cualquier cosa. No, yo tengo que... a ver, esto porque es algo cotidiano, pero suponete que yo subo al auto, lo voy a encender y no arranca. Yo de mecánica no entiendo nada, ¿sí? Entonces, si no arranca, ¿y por qué no arranca? Si ayer andaba. Pero ahí ya te das cuenta que muchas ideas no se me van a ocurrir si no soy expertise en el tema. Si yo fuera un mecánico, ¿sí? Lo voy a encender y no arranca, no, sí, ujú. la bujía. ¿Se entiende esto? Por eso, Sí, sí, digamos, uno no puede a veces, no debe de arriesgar ciertas conjeturas antes de tener la información, ¿sí? Por ejemplo, en criminalística, yo anoche, por ejemplo, terminé de ver una serie en la cual se acusan a 5 chicos inocentes de un delito que después resultaron inocentes, sí, porque apareció el culpable, después de muchos años, etc. Una serie que está en Netflix. Pero fíjense cómo para poder llegar a la culpabilidad de ese presunto delincuente, hay que probarlo. O sea, la justicia hace eso. Uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? Es decir, yo no puedo decir que esta persona es culpable, ¿sí? Tengo que demostrar la culpabilidad. Bueno, la idea es lo mismo. La idea surge cuando uno ya tiene conocimiento del tema, ¿sí? Es decir, cuando uno, ¿sí? Ya, y si no, tendré que ir a buscar. No funciona, bueno, ¿por qué no funciona?
Entonces llamaré a un amigo, por eso a veces vamos a ver la clase que viene, que generalmente el planteo del problema y el llegar a poder plantearlo también requiere reunirse con expertos en el tema, profesores, académicos o ciertas personas que se desempeñen en ese campo, que hagan que uno tenga la facilidad de poder arribar mejor al conocimiento. ¿Sí? ¿Está claro? No sé, Pablo, si querés agregar algo que por ahí se me haya escapado a mí. No, comentar que, bueno, ideas a lo largo de la investigación, hay varias instancias en las que aparecen. La idea inicial de qué es lo que voy a investigar, la idea que viene, digamos, a generar la hipótesis, y si el planteo es, digamos, si para probar la hipótesis yo necesito crear un método, bueno, la idea para ese método, por ahí tengo que también fabricar un aparato, lo que sea, entonces, la idea de la que estamos hablando ahora es la inicial, la que va a dar origen a la investigación, pero no es que uno piense en ese momento y deje de pensar de ahí en más como que fuera todo automático, ¿no? Sino que hay que seguir generando ideas en general, bueno, repito, con la hipótesis seguro y con la metodología quizás también, y también se podría pensar en la interpretación de datos, bueno, ahí aportar alguna novedad. Pero como estamos yendo en el recorrido estándar de una investigación, arrancamos con la idea de la investigación, o sea, ¿qué voy a investigar? Por eso decía Daniel, después se plantea el problema específicamente dentro de ese área que se me ocurrió y después de ahí se sigue con la hipótesis y para adelante. No sé si esto aclara o confunde más, pero bueno, es como para dar el panorama general de dónde estamos parados ahora. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, genial, gracias. Me quedó claro. Fíjate que yo más o menos lo que te dijo Pablo, te lo estaba diciendo con esto. ¿Sí? La idea inicial es no funciona control remoto porque las pilas no funcionan. Ahora después, si cambié las pilas, como te dice Pablo, si la idea inicial y la metodología que hice fue reemplazar las pilas, no funcionó, y tendré que buscar otra cosa. Tal vez tenga que llevarlo a un service para que me diga, no, el control remoto se fundió, no funciona, tenés que cambiarlo. ¿Está claro eso? ¿Sí? Por eso generalmente la idea es, como yo te dije hoy, es el puntapié inicial, es la chispa que encendió, que provocó el incendio, el foco de ignición. Después de ahí pueden surgir más cosas, ¿sí? Y más si el enfoque es cualitativo. Vos pensás si es, porque esto estamos hablando generalmente de lo cuantitativo, que es lo que más familiarizado tenemos, pero los que están haciendo, por ejemplo, la parte pedagógica, ¿sí? Que es mucho más rica en el campo cualitativo. Si yo hago una investigación cualitativa, la idea general surge, obviamente, cuando yo voy a empezar a hacer las encuestas, etc. Pero después van surgiendo más ideas, por eso en el enfoque cualitativo uno puede ir y volver en ese recorrido, donde la hipótesis no está planteada al principio de la investigación, sino que se va generando, se va gestando a medida de que uno hace la investigación. ¿Se entiende la diferencia de los dos enfoques? Por eso es fundamental entender que el cualitativo no es más complejo, ojo, no es más complejo, es distinto, nada más. Es otro enfoque, pero no es más complejo. ¿Sí? Uno tiene que ayornarse con estas cosas, porque uno generalmente hace los enfoques de tipo cuantitativo porque utiliza herramientas estadísticas, que eso, obviamente, como dijimos la clase pasada, no tienen sesgo, ¿sí? Porque el otro no tiene herramienta estadística, entonces no importa el sesgo, porque no hay. No se está midiendo, entonces no hay sesgo. Si yo lo mido, no tengo sesgo. ¿Está claro? ¿Sí? Que nos sirve de repaso para lo anterior también. Les digo para que después, mañana, cuando vayan surgiendo las ideas en la clase de taller, ¿sí? Ya empiecen a ver qué tipo de enfoque le van a dar. ¿Sí? ¿Qué tipo de... Yo les comenté en la clase pasada, hay un programa que es el Atlas T, ¿sí? Que el otro día lo busqué en internet, yo lo usé cuando hice uno de los cursos en el INE hace muchos años, para enfoque de tipo cualitativo, y hoy en día, bueno, el programa está en internet, está en la red, hay una versión de prueba de 30 días, que igual para una investigación la pueden utilizar perfectamente. Yo después voy a ver de bajarlo,
¿sí? a la computadora mía, volverlo a bajar y descargarlo y poder después mostrarles cómo funciona el programa. Pero es para investigación de tipo cualitativa, ¿sí? Donde ustedes hacen encuestas, hacen entrevistas, etcétera, después van descargando esa información al programa y el programa va rastreando, indalizando, ¿sí? Frases o palabras o lugares que son comunes dentro de los textos y después los va uniendo en algo general y eso me puede dar un descriptor de cómo analizar la información, ¿sí? Analizar en el tipo no estadístico, siempre cualitativo, ¿sí? Les digo para los que, si mañana en el taller se les ocurre algo más de tipo quali que quanti, ¿sí? Que también pueden utilizar este programa, les puede servir. Daniel, ¿puedes repetir el nombre del programa, por favor? Atlas.ti. Atlas como de Atlas del mundo, atlas.ti. Y vas a ver que hay una versión que es gratuita de prueba de 30 días, como todas las versiones que aparecen en internet que son programas, ¿sí? Y bueno, uno la puede descargar y con un antivirus siempre, fíjense dónde. Después voy a ver si les puedo encontrar bien alguno que no tenga problemas. Son programas como el EpiInfo, ¿sí? El EpiInfo es totalmente gratuito, ¿sí? Hay un EpiInfo ¿saben para qué es el EpiInfo? Es para epidemiología. Es para hacer, no sé qué sé yo, mapeos regionales a través de lo que son corredores epidemiológicos. Tiene también una versión estadística bastante buena, ¿sí? Hay que saber usarlo. Es muy bueno, el EpiInfo es muy bueno para hacer encuestas. Porque uno primero hace la encuesta en papel, después la genera en el EpiInfo y luego cualquiera puede recabar los datos, pasarlos a la planilla y el programa los va guardando. Y después les deja hacer la parte estadística, que es la más rica, ¿no? Les voy diciendo cositas como para que vayan viendo en un futuro, como investigadores, qué tipo de herramientas utilizar, ¿sí? ¿Estamos? Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? Quedan unos minutitos. Lo que quieran. De lo que vimos hoy, de lo que vimos la clase pasada. Esto va a ser un recorrido, ¿sí? Como si fuera un pantallazo general de todo lo que es el enfoque de investigación, ¿sí? Y cómo metodológicamente podemos investigar. Y a la vez que en los talleres, como van a empezar ustedes con el trabajo de metodología en grupos, vamos a ir recorriendo, junto con las clases que da Daniel, las partes que ustedes van a ir haciendo del trabajo. Es decir, mañana comienzan con la idea, y ya esa idea va a ser la idea de su proyecto de metodología, y luego verán el marco teórico, y entonces van a hacer el marco teórico de su proyecto, y así sucesivamente con cada paso. Así que va a ser como un proyecto guiado, aparte de los tutores que van a tener, en simultáneo con las clases. A medida que se ve un tema, ustedes lo van incorporando al proyecto. Y piense que es muy rico esto porque algunos que en su momento hemos hecho tesis de grado, no hemos tenido esta guía, ¿sí? Yo supongo que en el momento hice filosofía de las ciencias como materia optativa, pero no tenía estas herramientas de poder tener un recorrido primero, es como tener algo que me va guiando y me va llevando de cómo hacer un proyecto de investigación. Por eso esto les va a servir. Y por eso les decía el otro día en la clase de taller que dije yo que si algunos el día de mañana como bioquímicos trabajan en la parte sanitaria estatal, que también se puede hacer investigación, perfectamente. Perfectamente se puede hacer investigación. Y de las dos, cual y cuantitativa, cualquiera de las dos pueden hacer. Bien, no sé Pablo si querés algo más, y si no, bueno, nos veremos mañana. No. ¿Sí? Si está, nos vemos mañana, ¿sí? Si no hay ya más preguntas, aparentemente. Bueno, yo ahora les dejo después el link, ¿sí? De la clase, así que van a tener todo el material en la clase y ya está el PowerPoint, ¿sí? Ya lo tienen a esto. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos mañana. Chao, gracias. Chau chicos, hasta mañana. Chao, nos vemos. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes. Chao, gracias, hasta mañana. Profe.